y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Aquí estamos postrados delante de ti, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu majestad, tu gran soberanía, que reinas en el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿Y quiénes somos nosotros, Señor, sino seres pecadores, finitos, llenos de necesidades? Pero qué privilegio tan grande es invocar ese nombre todopoderoso de Cristo, porque Él dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo daría. Por eso venimos ante tu presencia, recomendados por nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro intercesor, nuestro sustituto. Y por Él tenemos esta libertad de acercarnos confiadamente hasta el trono de tu gracia, para presentarte delante de ti nuestras necesidades. No que tú no las conozcas, Señor, pero tú nos has dicho que vengamos a ti con fe, que te pidamos y tú te gozarás en darnos respuesta a nuestras peticiones. Tú conoces la necesidad de cada corazón. Tú sabes lo que hay en cada alma. Tú has visto las manos que se han levantado. Oh Señor, hay pedidos en nuestra alma, en nuestro corazón que tan solo tú conoces. Hay algunos que estamos pidiendo por seres amados. Quizás algunos que están fuera de tu camino. Otros que quizás están enfermos, Señor, o que están pasando por tribulación o necesidad. Sé propicio a cada uno de nosotros y respóndenos de acuerdo a la medida de fe que hay en nuestro corazón y a tu infinita sabiduría y a tu gran misericordia. Ponemos cada caso delante de ti, confiando en que tú has de darnos los pedidos de nuestro corazón que sean para gloria y honra de tu nombre. Te pedimos por los hermanos que vienen en camino, que apresure sus pasos para que puedan gozarse con nosotros en esta hora. Te pedimos también por tantos otros que a través del canal de televisión están en sintonía en esta hora y han de escuchar tu mensaje también. Que tu Espíritu Santo les alcance donde quiera que estén, les llene de tu poder, les llene de tu sabiduría, pero sobre todo les llene del anhelo de hacer tu voluntad, de ponerla por obra. Me encomiendo a ti, Señor, en esta hora y te pido que tú me guíes al trazar la palabra de verdad y que pueda ser la que tú anhelas, que sea proclamada para tu pueblo en esta hora. Me encomiendo a ti, confiando en tu promesa, que la palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual ha sido enviada, para redarguir, para corregir, para instruir, para convertir el alma. Haz esa obra en nosotros porque la anhelamos de todo corazón. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Muy buenas noches, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Me siento muy contento y feliz de poderles ver en la casa del Señor al iniciar las horas de su santo sábado. Y les damos la bienvenida también a aquellos que a través de la pantalla se unen con nosotros, no solamente aquí en el sur de California, a través del canal 63.5, sino aquellos otros hermanos que están también en sintonía a través
de los canales de la red del Evangelio Eterno. Que el Señor les alcance, su Espíritu Santo les toque donde quiera que ustedes estén. Acabamos de orar pidiendo la dirección de Dios y ahora vamos a abrir el santo libro de Dios. Y para esto les pido que busquen en la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer comenzando allí desde el versículo 1 en adelante. Y dice así: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. En este pasaje que acabamos de leer, la mitad del capítulo 12 de Primera de Corintios, el apóstol comienza diciendo: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. En el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, el griego koiné, don, regalo, se dice carisma. Así se dice en griego. Y nosotros hablamos de que hay personas que tienen carisma, ¿verdad? Esa es una palabra griega. Carisma quiere decir don, facilidad, pero también tiene el significado de un regalo, un don, un presente.
Exactamente. Y dice aquí, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los carismata. En plural se dice carismata. De allí vienen los carismáticos, ¿verdad? La palabra carismático quiere decir el que cree en los dones espirituales. Ahora les pregunto a ustedes, ¿somos nosotros carismáticos o no? ¿Sí o no? Claro que creemos en los dones espirituales. Somos carismáticos, solo que hay un movimiento carismático que no necesariamente es genuino en cuanto a la manifestación de dones que se dan, porque me apresuro a decirles que así como Dios da dones a su pueblo, también el enemigo de Cristo se encarga de falsificar los dones que da el Espíritu Santo. Por eso hay que probar los espíritus para ver si son de Dios o no. Esto nos recomienda la misma palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Primera de Juan 4:1. Probad los espíritus para ver si son de Dios o no, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí está hablando de la falsificación del don de profecía, del don profético. Y él dice, hermanos, no crean nomás porque alguien viene diciendo, yo soy profeta del Señor. Prueben los espíritus. Y eso se llama discernimiento de espíritus. Es uno de los dones, ¿verdad? Poder discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Dice, probad los espíritus para ver si son de Dios o no, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que, así como el don de profecía es falsificado, todos los demás dones del Espíritu Santo también pueden y son falsificados. Y hoy en día, bajo la palabra movimiento carismático, se esconde una gran cantidad de cosas que no son del Espíritu de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos. Somos carismáticos en el sentido que sí creemos y aceptamos los dones del Espíritu Santo, pero ponemos a prueba los espíritus para ver si son de Dios o no, porque no queremos ser engañados por el espíritu del maligno. Y Dios da muchos dones, como hemos leído, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo todos esos dones los falsifica. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Preferirían ustedes morir? Escuchen la pregunta. ¿Preferirían ustedes morir antes que ser sanados por el diablo? ¿O preferirían ser sanados por el diablo y no morir? Hay personas que cuando les toca la enfermedad de cerca se desesperan y van por todas partes buscando quien los sane. Y si le dicen, por allá hay uno que obra milagros, allá corren para ver si aquel le puede hacer el milagro. Y otros que van hasta con brujos porque dicen, no, lo que tiene es que le hicieron un mal, que le hicieron un daño, le hicieron un maleficio y tiene que ir para que le quiten el maleficio. Y allá van con un brujo para que les quite el maleficio. ¿Y sabes que hay gente que va con esos brujos y dicen que les da resultado? Y que sí de verdad se sanan.
Por eso mi pregunta, ¿preferirías ser sanado por el diablo y seguir viviendo? ¿O preferirías morir antes que ser sanado por el diablo? Y tú dices, bueno, pero ¿y por qué entonces Dios no me cura? Si Dios tiene el poder para curarnos, ¿por qué no nos cura? ¿Por qué vamos a tener que ir para que nos sane el diablo? Son preguntas serias. Y muchas gentes no se percatan del peligro que hay en el tema de los milagros. Jesús nos advierte al respecto en San Mateo, en el capítulo 7. San Mateo, capítulo 7, nos dice él en el versículo 21 en adelante. Y todo este capítulo, que es parte del Sermón del Monte, él nos advierte ya en el versículo 15, nos dice, cuídense de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. Y entonces en el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, versículo 22, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos, ¿qué? Milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, es grave lo que estamos leyendo y son palabras del Señor Jesús. No porque me digan Señor, Señor, son servidores míos. No porque vengan en mi nombre, les crean. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. El milagro en sí no es prueba de que sea de Dios. La gente dice, no, pero si se sanó, tiene que ser de Dios. Si hace milagros, ¿quién más tiene poder para hacer milagros? Pues el diablo. El diablo también tiene poder para hacer milagros. Y hacer muchos milagros. Miren lo que dice en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, dice el versículo 9, inicuo, malo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El engaño viene con poder. El inicuo recibe poder de Satanás para hacer señales, prodigios, milagros mentirosos para engañar a los que se van a perder porque no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Así que el diablo tiene poder para hacer milagros mentirosos.
y los hace pasar como si fueran de Dios. El diablo tiene poder de hacer milagros. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 16. Fue lo que hablamos la otra vez, hace unos días atrás que estuvimos aquí. Apocalipsis 16 dice el versículo 13, y vi salir de la boca de la bestia y de la boca del dragón y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus ¿de qué? De demonios, que hacen milagros, hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así que los espíritus inmundos, los espíritus de demonios también tienen poder de hacer milagros. Todos los dones del Espíritu Santo, el diablo los falsifica. Por eso no debemos irnos solo por lo milagroso, solo por lo sobrenatural, sino probar los espíritus para ver si son de Dios o no. Y usted dice, bueno, ¿y cómo se prueba un espíritu? La palabra de Dios nos ha dejado cantidad de enseñanza, una tras otra, de cómo se prueban los espíritus para ver si son de Dios o no. Pero no todas las personas tienen el don del discernimiento para poder discernir si algo es de Dios o no es de Dios. Por eso uno de los dones del Espíritu Santo es el don de discernimiento. Ahora, volvamos al texto que estábamos leyendo en 1 Corintios capítulo 12. Después de dar esa advertencia de que nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo porque están enseñados en la palabra de Dios. Creemos en los verdaderos dones del Espíritu Santo en todos. ¿Creemos también en el don de lenguas? ¿Sí o no? Claro que creemos en el don de lenguas. Es uno de los dones del Espíritu Santo. Pero nuevamente, en este punto, el diablo pues ha falsificado aún los dones de lenguas. Y millones de personas hoy en día están engañados. Y en el día de la venida del Señor, se van a sorprender cuando el Señor les diga, apártense de mí, obradores ¿de qué? De maldad. Y le van a reclamar y le van a decir, pero Señor, si predicamos en tu nombre, profetizamos en tu nombre. ¿Se imaginan estar tan engañados, porque a lo menos el que engaña, pero sabe que está engañando, sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Sabe que es una mentira, que es un engaño. Pero hay personas que están tan engañadas que se creen su propia mentira. Y aún en el tema del don de lenguas hay falsificación. Hay personas que fingen hablar en lenguas. Hay otros que les enseñan cómo hablar en lenguas. Y no son realmente dones del Espíritu Santo. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos al tocar el tema de los dones del Espíritu. Pero mi propósito en esta noche no es entrar en esta controversia y tratar de mostrar cómo discernir, sino más bien hablar positivamente de lo que son los dones espirituales, para que aprendamos, porque el apóstol dice, no quiero, hermanos, que estéis en ignorancia con respecto a los dones del Espíritu. Y entonces él comienza a explicar que hay una cantidad de dones, una cantidad de operaciones y una cantidad de ministerios diversos, distintos. Y hace una lista, él enumera una lista aquí. A ver, ¿cuántos dones alcanzan a contar ustedes
en esta lista que acabamos de leer? Dice, a uno les dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Eso está en el versículo 8. Así que el primer don que se menciona ahí es el don de la ¿qué? De la sabiduría. Y luego dice a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. ¿No es lo mismo sabiduría que ciencia? ¿Puede una persona tener tremenda inteligencia para saber toda ciencia, pero no tener sabiduría? Hay personas que son así, tienen una inteligencia tremenda. Usted les habla de cualquier tema y son eruditos, tienen ciencia, conocimiento tremendo, pero no son sabios. No son sabios, no hacen decisiones correctas con todo el conocimiento que tienen. Ay, pobrecitos, meten la pata vez tras vez, aunque son muy inteligentes para todo tipo de ciencia, pero no tienen sabiduría. No saben aconsejar correctamente. Así que no es lo mismo sabiduría que ciencia. Ahora necesitamos el don de la ciencia, claro, para poder entender toda ciencia. Qué bueno es las personas que tienen ese don, ¿verdad? Pero que también tienen el don de la enseñanza, porque sin el don de la enseñanza, de nada sirve tampoco el don de la ciencia. Hay personas que te saben descifrar todos los garabatos, digo yo, que ponen allí, los logaritmos y todo tipo de matemática y de trigonometría y de cálculo y de ciencia y de todo, pero no lo saben enseñar tampoco. Entonces son muy inteligentes para ellos, pero no lo saben compartir con los demás. Así que también hay un don de la enseñanza, y eso está mencionado en el versículo 28. Dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, y lo tercero, ¿qué? No, antes de eso. Maestro, o en otras versiones dice doctores, pero no se está refiriendo a doctor en medicina, sino a docto. La palabra docto quiere decir alguien que es útil, que es bueno para enseñar. Doctor en ese sentido, ¿verdad? En la versión antigua, en la versión de Valera del 60 dice maestro, y ese es el don de la enseñanza. A ver, ¿cuántos dones podemos identificar aquí entonces en lo que hemos leído hasta ahora? ¿Cuántos contaron ustedes? Ajá. Vamos a ver, vamos a repasarlo. Sabiduría es uno, ciencia es otro, fe es otro, sanidad es otro, van 4. Hacer milagros, 5. Profecía, 6. Discernimiento de espíritus, 7. Géneros de lenguas, 8. Interpretación de lenguas, 9. ¿Ok? En esa lista hay 9. Pero luego al final del capítulo, el apóstol agrega algunos otros dones. Después de explicar que cada uno tiene un don en particular y que el cuerpo es uno, pero todos los miembros del cuerpo son necesarios. Y él va explicando en el resto del capítulo que no alcanzamos a leer, dice que el ojo no le puede decir a la oreja no te necesito. Y dice allí que tampoco el pie le puede decir a la mano, tú no eres del cuerpo porque no eres pie. No, la mano es necesaria y el pie también es necesario. Y luego dice, y si dijere la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Qué pasaría si todo el cuerpo fuera ojo?
¿Dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Todos son necesarios, ¿verdad? Los miembros del cuerpo físico. De igual manera, en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, todos los dones son necesarios. Después de haber explicado todo eso, entonces él dice, pero el Señor no le da los mismos dones a todo el mundo. El Señor, el Espíritu Santo, reparte los dones como a Él le place. Fíjense lo que dice en el versículo, está en el 11 fue que lo leímos, sí, en el 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Él le place. El que reparte los dones es el Espíritu Santo y Dios los reparte como Él quiere. Y entonces luego dice en el versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles. Ese no estaba mencionado antes, se llama el don, el apostolado. Luego profetas, ese sí ya estaba mencionado, el don de profecía. Así que ya llevamos 10. Traíamos 9 y ahora el don del apostolado sería 10. El profeta no lo contamos porque ya estaba mencionado. Luego dice lo tercero, maestros. Eso tampoco estaba mencionado, el don de la enseñanza. Así que ya llevamos ¿cuánto? 11. Luego los que hacen milagros, ese ya estaba en la lista anterior. Después los que sanan, ese ya estaba el don de sanidad. Luego los que ayudan, ese sí no estaba mencionado. El don de ayudar a los demás. Ese es un don bien bonito. Qué lindo que es ese don. Los que ayudan. Y luego los que administran. Ese es otro. ¿Cuántos llevamos ya? 13 ya, ¿verdad? A mí no me gusta mucho el don de la administración. Prefiero otro don que no está mencionado aquí, pero está en otra lista, que se llama el don del evangelismo. Ese don me fascina a mí. El poder buscar a las almas y traerlas a Cristo, pero yo no sé por qué siempre el Señor me mete en lo que no me gusta. Me pone a administrar esto y administrar aquello y bueno, a veces lo hago porque el Señor me lo manda, pero no porque a mí me guste. El don de administrar es un don muy importante en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Qué sería si no hubiera quienes administraran? ¿Verdad? Y luego dice, y los que tienen don de lenguas. Y pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Y cuál es la respuesta obvia? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Esto es bien importante que entendamos que los dones espirituales el Señor los reparte como Él quiere. Pero no todo el mundo va a tener el mismo don. No todos van a ser apóstoles o profetas o que van a hacer milagros. Y es importante porque justamente en el así llamado movimiento carismático o en muchos cristianos dicen que si tú no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. ¿Han escuchado ustedes eso? Que si tú nunca hablaste en lenguas y no tienes ese don de lenguas, pues entonces tú no tienes el Espíritu Santo. ¿Te imaginas? ¿Tú sabes lo que significa no tener el Espíritu Santo? ¿Quieres leerlo?
¿Sabes lo que significa no tener el Espíritu Santo? En Romanos capítulo 8, dice en el versículo 9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, ¿se imaginan que una persona te diga, si tú no hablas en lenguas, tú no tienes el Espíritu? Y si no tienes el Espíritu, la Biblia dice que no eres de Cristo. Quiere decir que ni siquiera eres cristiano. Y hay personas que así creen, que si tú nunca hablaste en lengua, tú nunca recibiste el Espíritu Santo. Por eso tenemos que entender bien este tema para no ser engañados. La pregunta es, ¿hablan todos en lenguas? ¿Y cuál es la respuesta? No, no todos van a hablar en lenguas. En otras palabras, el Espíritu Santo es el que reparte cada uno de los dones. Ahora, ¿hay dones más importantes que otros, sí o no? Bueno, todos son del Espíritu Santo, pero ¿hay dones más importantes que otros o no los hay? Ahora, no podemos decir que hay dones que no sirven. No podemos menospreciar ningún don porque todos son necesarios en el cuerpo. Pero hay unos que son más importantes que otros, igual que en el cuerpo. Por ejemplo, podemos decir, bueno, la mano es bien importante, pero es más importante el corazón. Porque yo puedo vivir sin una mano, pero no puedo vivir sin corazón, ¿verdad? El pie es importante, pero si me cortan un pie o lo pierdo, todavía puedo seguir viviendo, pero sin cerebro no. Así que hay miembros que son más importantes que otros y de igual manera hay dones que son más importantes que otros. El apóstol Pablo los categoriza. Dice, primero, volvamos al texto que estamos leyendo, 1 Corintios capítulo 12. Dice, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros. Así que hay una categoría, apóstoles, profetas y maestros están allá a la lista, arriba de todo. Y él también agrega en 1 Corintios, capítulo 14, dice en el versículo 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. En el versículo 1 del capítulo 14 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y luego dice en el versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Así que ahí claramente está diciendo que hay dones que son mayores o mejores que otros. Todos son buenos, porque todos vienen del Espíritu Santo. Todos son necesarios, pero hay unos que son más grandes, más importantes que otros. Así que, ¿cuántos llevamos contados hasta ahora de los dones espirituales? Sí. Mencionamos o leímos más bien un total de 13
dones del Espíritu Santo en esta lista. En esta lista. Esta no es la única lista que hay en el Nuevo Testamento. Hay varias otras listas. Y este es un tema muy importante y muy abarcante que vale la pena estudiarlo a fondo, ir estudiando cada uno de los dones, saber cuáles son sus características, cómo se manifiestan, cuáles son las cosas importantes, cómo identificar el don que nosotros tenemos, porque el Señor a cada uno nos da un don. Es un tema muy importante. Yo tengo justamente una serie sobre los dones espirituales y algún día pues la pienso compartir aquí en mi iglesia, ¿no es cierto? Esta serie es sobre los dones espirituales, pero hoy quiero centrarme un poquito más en algunos dones que son bien importantes, más importantes que otros. En las listas que aparecen, y les voy a dar los 4 capítulos en la Biblia donde hay listas de dones espirituales. Uno ya lo vimos, es 1 Corintios 12. El otro es Romanos 12. Fíjense que está fácil porque 2 de los capítulos es el número 12. Uno está en Romanos capítulo 12 y el otro está en 1 Corintios capítulo 12. El de Romanos 12 completa algunos otros que no estaban mencionados en 1 Corintios 12. Dice Romanos 12, versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, dice el versículo 6, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Ahí está el don de profecía y ahí aparece primerito en la lista el de profecía. O si el de servicio, úsese en servir. Ese es otro don, el don del servicio. Y usted dice, ¿no es lo mismo que ayudar? No, son dos dones distintos. Uno es de ayuda y otro es de servicio. El que enseña, que lo use en la enseñanza, dice el versículo 7. El que exhorta, que lo use en la exhortación. El que reparte, ese es otro don, que lo haga con liberalidad, es el don de la liberalidad. El que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Miren cuántos dones que se mencionan ahí que no estaban en la otra lista anterior, ¿verdad? Así que ahí hay unos cuantos más. Bueno, Romanos 12, 1 Corintios 12 y las otras 2 listas están en Efesios 4 y en 1 Pedro 4. Así que hay 2 que están en el capítulo 12, Romanos y Corintios 12. Y las otras 2 listas están en Efesios 4 y en 1 Corintios 4. Ahí están las listas. Aparte de eso, en distintos lugares de la Biblia a veces se mencionan dones particulares que no estaban en otro lugar. Por ejemplo, hay un don que es muy interesante, que lo vamos a necesitar en este tiempo del fin. Es un don de Dios. Pero el problema con este don es que solo se puede usar una sola vez. ¿Ya saben a cuál don me refiero? Al don del martirio. Y está mencionado, es uno de los dones que Dios da, el don del martirio. Pero nomás una vez lo puedes usar. Pero es un don, es un regalo de Dios. Y va a haber muchos mártires en el tiempo del fin. Y Dios va a repartir ese don entre muchos de sus hijos en este tiempo. Porque se acerca, vertiginosamente se acerca ese tiempo cuando va a haber muchos mártires en la causa de Dios. Y el Señor va a repartir ese don. ¿Te gustaría tener ese don?
No todo el mundo le gustaría tener el don del martirio, ¿verdad? Sí, no escogemos nosotros, es Dios quien escoge. Pero también es un privilegio muy grande. ¿Saben ustedes que todos los que mueran como mártires van a ser honrados en el cielo de una forma muy especial? La mensajera del Señor, Elena de White, en su primera visión, así se llama el capítulo de su libro Primeros Escritos, Mi primera visión. Y ella cuenta la primera visión que ella recibió. Y en esa visión, es preciosa, si nunca la han leído, los animo a que lo lean porque es interesantísimo y preciosa su primera visión. Pero en una parte de la visión, en esa visión el Señor le mostró el pueblo de Dios, cómo iban camino al cielo, y finalmente le dio la oportunidad de ir al cielo y de ver las maravillas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y ella cuenta todo lo que vio cuando estuvo allá en el cielo. Y también cuenta que cuando salió de la visión, todo este mundo le parecía bien oscuro porque había visto la luz celestial, ¿verdad? Pero una de las cosas que ella vio fue un grupo de redimidos que tenían ropas, pero blancas, preciosas, brillantes como la luz. Ropas muy blancas y brillantes. Y tenían coronas cuajadas de estrellas sobre su cabeza. O sea, unas coronas pero preciosas, llenas de brillantes de estrellas. Pero notó ella que tenían un borde rojo en la vestidura blanca. Y ella en la visión le preguntó a Jesús: Señor, ¿y esos que tienen el borde rojo en su manto, quiénes son? Y Jesús le respondió: son los mártires que dieron su sangre por defender la verdad. Por toda la eternidad llevarán un ribete rojo al borde de sus vestiduras, y cualquiera que los vea en la tierra nueva o que los vea allá en el cielo, en la mansión de Dios, y los ve venir, va a decir: allí va un mártir, allí va uno que dio su sangre por Cristo Jesús, y les van a abrir el paso porque son muy honrados en el cielo, los que dieron su sangre, su vida por Cristo Jesús. Bueno, ese es otro de los dones, ¿verdad? En realidad, yo he hecho una lista de más de 30 dones espirituales preciosos, pero ese no es mi propósito del tema de hoy. Hoy quiero hablar de 4 dones espirituales que están mencionados en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Dice aquí en el versículo, y está hablando de un tema muy similar al de 1 Corintios y al de Romanos 12, ¿verdad? En 1 Corintios 4 dice en el versículo 3: sed solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No, es Efesios, sí, estoy en Efesios 4. Dice: sed pues solícitos en guardar, Efesios 4:3, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué hizo Cristo al ascender, al ser entronizado en el cielo? Dio dones a los hombres. ¿Y cuándo repartió esos dones?
Cuando fue entronizado, sí. ¿Pero cuándo? ¿Qué día fue? El día de Pentecostés, exactamente. Ese fue el día cuando se derramó el Espíritu Santo y fueron dados los dones del Espíritu Santo. Porque Jesús les había dicho, quedaos en Jerusalén hasta que recibáis la promesa de mi Padre, la cual Él dijo que os la mandaría. Y claro, cuando Jesús fue entronizado y fue ungido en el cielo, el ungimiento es para los sumos sacerdotes, se les derramaba la redoma de aceite, y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y Jesús, cuando fue ungido en el cielo, y fue ungido porque a los que se ungían eran a los reyes, a los sumos sacerdotes se ungían, y también a los profetas se ungían. Y Cristo fue ungido en el cielo con el Espíritu Santo. Y por eso fue derramado el Espíritu Santo el día de Pentecostés, porque fue derramado sobre Cristo y fue tanto el don que Cristo recibió, que aquí dice, al subir a lo alto llevó cautiva la cautividad. Eso es que llevó una multitud de cautivos con él, que había arrancado de la muerte, los resucitó y se los llevó con él, y allá los presentó ante el Padre. Pero dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Así que Él repartió los dones mediante el Espíritu Santo. Versículo 9, y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, eso está en el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí se mencionan 4 dones en particular que Cristo envió a su iglesia, que Él mismo estableció, que Él constituyó. Y si ustedes notan, parece que son 5, pero son 4. Porque dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles. Ese es el don del apostolado. A otros profetas. Ese es el don de profecía. A otros evangelistas, ese es el don del evangelismo, y a otros pastores y maestros. Ahora no dice y a otros pastores y a otros maestros, no, dice a otros pastores y maestros. El mismo don del pastorado es el don de la enseñanza. No se puede ser pastor sin tener el don de la enseñanza. Sí se puede ser maestro sin ser pastor, pero no se puede ser pastor sin ser maestro. Por eso dice que Él mismo constituyó a otros pastores y maestros. Estos 4 dones son muy especiales. El del apostolado, el de profecía, el de el evangelismo, el de evangelistas y el de pastores y maestros. Y dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. La palabra que se traduce aquí, perfeccionar a los santos, es equipar,
Perfeccionar en el sentido de enseñarles, de darle las herramientas, equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es su iglesia. Así que el Señor estableció en su iglesia estos 4 dones en particular, para que estos a su vez pudieran equipar, perfeccionar, darles las herramientas a los miembros del cuerpo de Cristo. Aquí se les llama los santos, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora yo les pregunto una cosa. ¿Cuántos son llamados al ministerio según este versículo? ¿Cuántos? Los santos. ¿Quiénes son los santos? Todo aquel que ha sido llamado para ser santo por Cristo. Los santos son los que han sido santificados. Fíjense que en Efesios, que estamos en el capítulo 1 y en el versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. A los santos y fieles que están en Éfeso. Así que, ¿quiénes eran los santos? Los que eran miembros de la iglesia. Y en este caso les está escribiendo a los efesios, la carta a los efesios. Y esta carta va dirigida justamente a los santos que estaban en Éfeso. Quiere decir que santos somos todos los que somos parte del cuerpo de Cristo. Pero en Efesios 4 dice que Cristo estableció Él mismo apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros para perfeccionar a los santos, que somos todos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es una figura preciosa del cuerpo de Cristo que es su iglesia. Pero aquí dice que el Señor quiere que todos lleguemos a la unidad de la fe, que estemos completamente unidos. Y para eso Dios estableció en la iglesia apóstoles, evangelistas, profetas y pastores maestros, para equipar, para darles las herramientas y el entrenamiento a los santos para que ejerzan bien la obra del ministerio. ¿A cuánto nos has dado Dios la obra del ministerio? Está interesante esto. Cuando yo estuve en República Dominicana en diciembre de este año pasado,
Allá los hermanos en República Dominicana acostumbran mucho a decir, ministro, ministro. Aquí los hermanos dicen, pastor, pastor Gambetta, ¿verdad? Pastor. Pero allá dicen, ministro, ministro. Con mucho respeto, ¿verdad? Muy bonito como ellos se expresan. Pero, ¿está usada correctamente la palabra ministro? Sí, pero no es exclusiva de los pastores. Vamos a leer algunos versículos más que nos van a sorprender. Vamos a leer. Vamos, por ejemplo, a 2 de Corintios, en el capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. Dice el versículo 17, un versículo muy conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir que son nuevas criaturas en Cristo Jesús? ¿Puedo ver las manos? Amén, alabado sea el nombre del Señor. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo ha comenzado de nuevo. Las cosas viejas pasaron y todo comenzó de nuevo. Somos nuevas criaturas en Cristo. Pero miren lo que sigue diciendo el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio, ¿qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué es lo que todos nosotros somos si somos nuevas criaturas en Cristo? Ministros de reconciliación. O sea, Dios nos ha llamado al ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es el ministerio de la reconciliación? Nosotros hemos sido reconciliados por Dios mediante Cristo. Pero si hemos sido reconciliados, reconciliar quiere decir que ya no hay ¿qué? Ya no hay enemistad, ya estamos reconciliados. Y si Dios nos ha reconciliado a nosotros, ahora Dios nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos que llevar la palabra de la reconciliación. Dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¡Wow! Dios nos salvó para que nosotros seamos eslabones de salvación. Dios nos reconcilió para que nosotros podamos reconciliar a otros. Seamos ministros de reconciliación. ¿Y cuántos son ministros de reconciliación según lo que leímos? ¿Cuántos? Todo aquel que es una nueva criatura, el Señor le ha dado el ministerio de la reconciliación. Vamos a otro pasaje. Allí mismo en 2 de Corintios, en el capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3. Dice el versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios,
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Dice aquí que Dios nos ha hecho ministros del nuevo pacto, pero no porque nosotros seamos competentes por nosotros mismos para hacer algo, sino porque Él nos ha dado la competencia. Él nos ha capacitado para que podamos ser ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Y cuántos somos ministros? Capítulo 4 y versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. En el capítulo 3, ahí mismo, el versículo anterior, el versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Todos nosotros somos transformados por la obra del Espíritu Santo de gloria en gloria para ir reflejando la imagen del Señor, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Así que todos tenemos el ministerio que Dios nos ha otorgado, que Dios nos ha llamado. Ahora, volvamos entonces a lo que estábamos viendo. Gracias, pastor. Hemos aprendido entonces esta noche que Dios nos ha llamado para ser ministros de reconciliación. Yo estoy iniciando esta noche un temario que vamos a seguir. ¿Okay? Mañana por la mañana, mañana por la tarde. Y si no terminamos, seguiremos más adelante después. Pero tiene que ver con el ministerio de todos los creyentes y los distintos dones que Dios ha dado. Si volvemos a 1 Corintios 12, dice: ahora bien, versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Cuántos ministerios hay? Diversos, muchos ministerios. Pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones, pero todas estas cosas las hacen todos el mismo Dios. Así que hay diversidad de ministerios. Mañana vamos a hablar de esos diversos ministerios que Dios les ha dado a sus miembros. Pero a todos nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Y hay 4 ministerios en particular, que es el ministerio del apostolado, el ministerio del don profético, el ministerio del evangelismo y el ministerio del pastorado y enseñanza, que sirven para equipar, para entrenar, para perfeccionar a los santos para que realicen la obra del ministerio. Mañana vamos a ver cuán importante es esto y cómo Dios organizó la iglesia en esta tierra para que cumplamos nuestros ministerios, nuestro llamado que Dios nos ha hecho, porque todos somos ministros. Nadie puede decir que no es ministro del Señor. Por eso decir a un pastor, ministro, está bien, porque todos somos ministros, pero no exclusivo.
El pastor no es el único ministro en una iglesia, porque hay muchos ministerios y Dios le reparte a cada uno. Ahora, ¿es importante el ministerio del pastorado? Claro que lo es importante. Es uno de los dones que Dios ha dado para enseñar, para entrenar a los santos, a los miembros de la iglesia, para que desarrollen sus dones y usen esos dones y los dediquen para desarrollar un ministerio en su vida, porque todos somos llamados a ser ministros del Dios Altísimo. Mañana vamos a hablar un poco más de cómo Dios quiere que se organice la iglesia para trabajar según Él lo ha establecido en su palabra. ¿Saben ustedes que a veces nosotros estamos en una iglesia y somos miembros de la iglesia, pero la iglesia no está marchando bien porque no está organizada según Dios quiere que la iglesia esté organizada? Y mañana vamos a aprender cómo Dios quiere que esté organizada la iglesia. Mañana va a ser un tema sumamente interesante, tanto por la mañana como por la tarde, para que aprendamos cómo Dios quiere que funcionemos como iglesia, donde todos los santos tengan un ministerio para desarrollar en la casa del Señor, en la iglesia. Todos tenemos ministerio que Dios nos ha dado. Estamos agradecidos al Señor por habernos enseñado un poquito sobre los dones espirituales. Mañana vamos a seguir. Vamos a ponernos en pie entonces y vamos a cantar nuestro último himno. Es el número 357, el 357. El texto que acabamos de leer allá en 2 Corintios 5 decía: yo soy embajador. O sea, decía, porque somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, reconciliaos hoy con Dios. Así que el himno número 357, vengan hermanitas, nos van a dirigir en este himno. Dice: soy peregrino aquí, no hallo do morar, en áurea playa está mi más lejano hogar. Yo soy embajador del reino celestial, embajador soy de mi rey. Y luego el coro dice: reconciliaos hoy, reconciliaos hoy con Dios. ¿Ok? Soy peregrino aquí, no hallo do morar, en áurea playa está mi muy lejano hogar. Yo soy embajador del rey más grande del mar, embajador soy de mi rey. Mensaje traigo que anunciar, que a un ángel les quisiera hablar. Reconciliaos hoy, es la divina voz, reconciliaos hoy con Dios. Mi rey implóranos de senda mundanal, que se arrepientan del pecado tan fatal, que presten atención al ruego celestial. Embajador soy de mi rey. Mensaje traigo que anunciar, que a un ángel les quisiera andar. Reconciliaos hoy, es la divina voz, reconciliaos hoy con Dios. Más bello es mi hogar que el valle de Sarón, hay plena paz y amor en toda su extensión, y porque allí tengáis eterna posesión, embajador soy de
Padre Santo y Dios nuestro, así como hemos cantado que somos embajadores del reino allende el mar, somos embajadores de nuestro Rey, tú nos has encomendado el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os decimos, reconciliaos hoy con Dios. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestro ministerio, a poder ser eslabones en la gran cadena de la salvación, a ser entrenados por tu Espíritu Santo mediante los dones que tú has dado a tu iglesia para que podamos desempeñar nuestro ministerio. Despídenos con tu bendición en esta hora y tráenos nuevamente en las horas de la mañana para seguir alabando tu nombre en tu bendito día, en tu santo día de reposo. Gracias por estar con nosotros y gracias porque nos has hablado a través de tu palabra, que tu mensaje pueda no solo ser recibido, sino también puesto en práctica, vivido por nosotros, para que reconozcamos este sagrado ministerio que nos has dado y podamos comenzar a usar los dones que tú nos has dado para el beneficio del cuerpo de Cristo y para atraer las almas a que se reconcilien con Dios. Despídenos con tu bendición, mas no de tu presencia ni de tu espíritu. Lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.